Estamos de vuelta aquí en Comuna 13. Ya habíamos adelantado un poco con quién íbamos a estar conversando en esta última parte de nuestro programa. Ya está junto a nosotros aquí en estudio Lorenzo Pico, académico de la Universidad de Padua, Italia, y Galo Valdebenito de la Facultad de Filosofía, Facultad Ciencias de la Ingeniería. Les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Vamos a estar hablando junto a ellos respecto a la visita de nuestro académico que está aquí junto a nosotros, sobre todo de este proyecto Fondesit, que es comprender los cambios en corredores fluviales después de erupciones volcánicas, efectos secundarios, procesos en cascada y mecanismos ecohidrosedimentarios. Para nosotros esto es un poco de lenguaje bastante técnico, ¿no? Así que igual nos gustaría que ustedes nos pudieran, y sobre todo a la audiencia, comentar en qué consiste este proyecto Fondesit y sobre todo la colaboración que vienen a hacer desde la Universidad de Padua a la Universidad Austral. ¿Comenzamos con Galo? Perfecto. Galo Valdebenito. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, colega. En primer lugar, contarles que Lorenzo es un muy activo colaborador nuestro. Profesor visitante del Instituto de Obras Civiles, también es un activo colaborador de nuestro núcleo de investigación, específicamente en los temas que nos convocan y que tienen que ver con hasta esto del curso que se está impartiendo de dinámica de ríos de montaña, porque específicamente eso son las cosas que estudia Lorenzo. Esta colaboración con Italia, con la Universidad de Italia, nace hace varios años atrás. De hecho, yo me sumo bastante después, y ese bastante después fue hace como 7 años atrás, y a raíz de temáticas que son bastante similares, no iguales, pero similares, como les explicará Lorenzo. Y en ese contexto es que Lorenzo este año, después de un par de años de ausencia, de presencia de él por la pandemia, vuelve a visitarnos y, como siempre, aprovechamos un poco también la muy buena voluntad que siempre ha tenido Lorenzo para transmitir este conocimiento a nuestros estudiantes a través de estos cursos que en esta oportunidad, y les voy a comentar, es un curso híbrido. Así que, Lorenzo, cuéntanos un poco la experiencia y sobre todo este título tan técnico del proyecto. Ya, el título es un poco largo y complejo, pero de base nos permite entender lo que son las temáticas del proyecto liderado por el profesor Irumé. Desde muchos años él y nosotros también lo ayudamos en trabajar en este tema de los ríos afectados por erupciones volcánicas. Acá en Italia, en Chile, tenéis muchas veces erupciones volcánicas que van a afectar y cambiar lo que son las dinámicas de los ríos, y esto va a cambiar mucho cómo el río reacciona. Cuáles pueden ser los riesgos en los ríos. Entonces, para nosotros desde Italia, esto es súper interesante porque nos permite entender mejor lo que pueden ser los procesos más naturales que no están afectados para estructuras, para la presencia del hombre adentro de las cuencas, y entonces hay manera de entender mejor lo que son los flujos de sedimento, los flujos de madera, de agua. Y para nosotros ganamos llevándose esta tipología de información para mejorar, entender más lo que podría ser el manejo del riesgo de las cuencas, disminuir la interacción entre los flujos y las estructuras. Y al revés, nosotros llevamos acá un poco de idea de cómo se podría manejar, ya que en Europa, en Italia específicamente, en las montañas hay desde siempre muchísima gente que vive, estructuras, que trabajan, puentes, calles, y entonces hay una historia más bien clara sobre el manejo de estos riesgos. Y de hecho la última parte del curso que mencionó el profesor Galo está relacionada exactamente sobre eso. Entonces, unas ideas de estructuras que se pueden ocupar, que se pueden hacer para manejar el riesgo también acá en Chile, con, vamos a decir, el conocimiento italiano para mejorar y disminuir riesgos, ya que también el clima va cambiando, entonces hay siempre más eventos extremos, mucho más fuertes, que pueden cambiar mucho los ríos. Entonces tenemos esta relación mutual entre Chile e Italia
que como dijo el profe es muy larga y tomamos mucha ventaja por ambos lados con eso. Y eso nos permite también involucrar otros profesores, vinieron profesores también de otros temas relacionados a los corredores fluviales en los años pasados. Los chilenos vienen a Italia para aprender lo que es la situación allá y hay muchos estudiantes jóvenes chilenos que se van a Italia, italianos que vienen a Chile, con este cambio continuo después de la pandemia. Espero que volveremos a cruzar muchos de estos estudiantes que puedan viajar y entender y aprender y mejorar el futuro del manejo en los dos países. Es siempre algo muy activo y que nos da buenos resultados, me parece. Acá siempre hay cosas que aprender. Igualmente, en el marco de esta investigación, van a visitar lo que son los ríos Calbuco y Nilahue. Sobre eso mismo, ¿no? ¿Qué buscan encontrar en estos ríos? O más bien, ¿qué es lo que buscan en esta visita, ¿no? Trabajar en esta zona también. Sí, nosotros trabajamos siempre mirando a los cambios que pasan en los años, en los tiempos, porque tenemos que esperar que haya algo que pase adentro del río. Entonces, crecidas, cuando llueve, cuando hay el deshielo, hay más agua, eso significa que va a cambiar los ríos. Y entonces los profesores acá siempre monitorean los ríos con drones, con las escáner, mediciones de campo. Y nosotros siempre vamos a echar una mirada sobre lo que es la situación de los ríos. Y estuvimos el miércoles en Calbuco para ver qué pasó en estos 2 años. Bueno, ya sabemos porque ellos hicieron ya trabajos de monitoreo en los últimos tiempos, pero fue muy interesante porque cambió muchísimo, como siempre, pero ahora hay también un impacto humano adentro porque se pusieron a construir una toma de agua para producción hidroeléctrica. Y es algo bien delicado porque el río sigue siendo muy fuera de equilibrio, entonces puede seguir cambiando su curso, trasladando su posición. Y lo vimos muy claro, se movió al otro lado del valle, erodiendo. Y lo bueno es que, interesante, por lo menos por nosotros, es que está erodiendo viejos depósitos de pasadas erupciones. Entonces esto nos da aún más la idea de cómo un sistema así afectado pueda reaccionar en el tiempo. Y es muy importante el trabajo que hacen acá los colegas porque el monitoreo de largo plazo es fundamental en entender cómo los ríos puedan moverse, puedan ser manejados. Porque simplemente un simple levantamiento no te da ninguna información, básicamente. Lo importante es largo plazo, buscar informaciones históricas y seguir midiendo porque todo depende de la lluvia, básicamente. Y hay muchas intensidades, muchas cantidades de lluvia diferentes y eso va a generar diferentes cambios. Entonces es muy importante el largo plazo y tenemos suerte que los profesores acá son muy activos, siempre ganan proyectos, sobre todo Fondesit, entonces tienen dinero para seguir investigando y eso es súper importante. Es fundamental, diría yo. Claro, sí, es la base para... Yo quería complementar un poco lo que dice Lorenzo, porque, como señalaba al comienzo, esta es una colaboración de larga data y que se ha ido alimentando por una serie de proyectos, ¿verdad? Proyectos de redes, proyectos fondos y en general fondos que han permitido también esta dinámica de intercambio de estudiantes, de formación de nuevos doctorandos que hoy ya son doctores, otros que vienen en camino, y impartir y transmitir, ¿verdad? Las lecciones, los aprendizajes a través de este tipo de cursos, que como decía al comienzo es primera vez que hacemos en modalidad híbrida, ¿ya? Y ha sido bien exitoso, ahí ya les contará Lorenzo. Creo que algo bien importante que quería recalcar tiene que ver con que el monitoreo de estas cuencas se hace siempre en sectores donde tenemos ya una historia de mediciones para poder hacer comparación y ver cómo esto evoluciona. Y eso ha significado medir
desde arriba, ¿verdad? Es decir, en superficie, pero también debajo. Y ahí un poco el rol que llevamos nosotros como apoyo en las tareas de teledetección y tareas de mediciones geofísicas. Es decir, es un trabajo sumamente integral que va sumando, y como decía Lorenzo, hay aprendizaje, hay una gran historia de trabajo afín a esto en Italia, en contextos que son comparables, pero no son exactamente los mismos, y el hecho de trabajar acá en Chile con cauces que están menos intervenidos y que en definitiva permiten entender a lo mejor cómo va ocurriendo esto, nos permite obviamente antelar y sobre todo el fin último, que es mitigar los impactos de esto. Igualmente, lo mencionaron bastante, que este proyecto también se marca lo que tiene que ver con las erupciones volcánicas, ¿no? Sobre eso mismo, y ya usted también nos adelantó de que estuvieron trabajando en el río Calbuco, si es que tienen resultados preliminares y sobre todo qué han demostrado también estos resultados. Bueno, los resultados, tenemos muchos resultados porque sobre todo en Chaitén se empezó a trabajar mucho en los ríos afectados de los volcanes, porque allá la erupción pasó en el 2009. Entonces los profesores acá trabajan desde más que 10 años y hay resultados. Se ve muy bien cómo cambia en el tiempo, alejándose desde la erupción. El río busca y encuentra su equilibrio, o todavía no están en los dos casos, todavía no están en equilibrio, pero es muy interesante ver cómo el Chaitén, que tiene como 6 años de ventaja en términos de tiempo, ya está mucho más en equilibrio. Por lo menos el fondo ya volvió a estar más o menos parado, no se mueve mucho en vertical, se mueve mucho en horizontal. Al revés, el Calbuco, que es más joven en términos de disturbio, sigue siendo mucho más activo. Eso es algo que acabamos de discutir ayer sobre la importancia de seguir con una alta densidad de levantamientos cuando seguimos cerca del disturbio, porque eso te permite aprender las trayectorias evolucionarias que puede tomar el río. Cuando comienza a tenerse un equilibrio, ya no es tan fundamental seguir con mucha densidad en los levantamientos, porque los cambios son mucho más livianos. Entonces eso es algo muy importante en términos de manejo, porque nos permite entender que de verdad poco después del disturbio empiezan todos los procesos a cascada y son muy intensos, pueden ser muy intensos. A lo largo del disturbio todo vuelve a ser un poco más en equilibrio. Claro, necesitará muchos años porque esta tipología de disturbio van a afectar toda la cuenca, no solo el canal. Entonces hay todos estos procesos a cascada que se dicen, que son procesos secundarios, como la planta que se muere porque cayó la ceniza y después de 3 años ya no sirve más para mantener la estabilidad de la cuenca. Entonces se cae, se producen caídas de rocas y deslizamientos. Entonces hay todos estos procesos secundarios que se producen, y el monitoreo muy denso en términos de actividad en los comienzos es fundamental para ver cuándo empiezan estos procesos secundarios. Alejándonos hay menos de esos procesos porque ya pasaron, y entonces se puede enfocar la atención sobre lo que pasa adentro del canal. Y es lo que están haciendo los colegas acá muy bien, y se ve cada vez algo muy interesante. Entonces los resultados son muy buenos. Ya nos dieron estas informaciones que en términos de manejo, en términos de entender cuáles pueden ser los riesgos en los próximos tiempos, eso es absolutamente fundamental. Importante también ahí el monitoreo, como usted bien lo mencionó, que constante que se hace, y la importancia también de los años, ¿no? La erupción del volcán Chaitén, claro, uno lo ve que fue hace mucho tiempo atrás, y que aún se puede levantar información, recoger datos en terreno sobre lo que sucedió hace un tiempo. Profesor Galo, igualmente, ¿no?
aprovechando la visita del académico Lorenzo Pico aquí durante su estadía en Chile y también aquí en la universidad, ¿qué actividades va a estar realizando para los estudiantes? Y sobre todo, y aprovechar de resaltar la importancia de esta colaboración para los estudiantes, no solo de doctorado, magíster, sino también para la facultad misma, entre otras actividades. Sí. Bueno, está este curso que estamos a mitad de camino. La verdad que se separó en tres tandas. Es un curso de 6 horas cuyo objetivo es, como ya había señalado, transmitir parte de estos aprendizajes, incorporando también, y es algo que no habíamos mencionado, también siempre se invita a las autoridades y funcionarios locales que son afines a estos temas. Estamos hablando del Ministerio de Obras Públicas y específicamente la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección General de Aguas, que son, obviamente, siempre han estado muy interesados de los temas que se desarrollan. En adición, ahí Lorenzo está realizando algunas campañas de campo, viene llegando ahora muy poco de Calbuco, está en plan otras actividades también. Está en preparación también el trabajo con estudiantes. Yo creo que Lorenzo les puede aclarar un poco más la nutrida agenda que tiene en estas dos semanas que, aunque uno no lo pensara, es sumamente intensa. Sí. Es intensa, pero es por eso que estamos acá. Y sí, tenemos acá ahora conmigo, vienen otros italianos, un estudiante de doctorado que trabajará con temas afinos, y un otro que justo acabó su doctorado hace poco, y él ya hizo una estadía bien larga acá en Chile y trabajó con el profesor Irumé, con el profesor Valdebenito en estos temas que estamos mencionando. Entonces su tesis de doctorado está basada también en sus trabajos hechos en Chile. Este tema que hablamos, la comparación entre Italia y Chile y manejo. Y esos son solo los últimos 2 que vinieron. Hay ya en Italia un chico, un estudiante chileno, que está haciendo el doctorado con nosotros en Italia, pero en cotutela con la Universidad Austral. Entonces, él al final sacará 2 títulos de doctorado. Sí, lo va a aprobar, claramente, pero tendrá 2 títulos porque tenemos este convenio entre las 2 universidades que nos permiten hacer generar este flujo de estudiantes entre ambos lados. Tienen solo que hacer por lo menos estadía a la otra universidad por 6 meses en el arco de los 3 años de doctorado que hay en Italia. Entonces, Daniel, el estudiante chileno que está en Italia, en los próximos tiempos pasará 6 meses acá para hacer su investigación. Su tema es un poco diferente, no es tanto adentro del marco de este proyecto, es más con cosas relacionadas al impacto de los cortes de las empresas forestales en la producción del sedimento. Entonces, cuánto la tipología, la manera de estos cortes puede influir sobre la producción de sedimento que llega hasta los ríos y luego desde los ríos aguas abajo. Y eso se pudo hacer porque el profesor Irumé tiene desde de mucho tiempo una colaboración con las empresas forestales. Entonces trabajamos juntos con ellos para mejor entender siempre en el enfoque del manejo para mejorar la calidad del agua, el manejo del sedimento, del arrastre de sedimento dentro de los ríos. Y siempre vienen también estudiantes de máster en ambos lados. Hay muchos que hicieron trabajos porque acá con el profesor Valdebenito se tiene muchas instrumentaciones, tecnologías muy avanzadas que permiten también a los estudiantes de Italia de aprender y de utilizar instrumentación diferente, importante en términos de conocimiento. Entonces los estudiantes siempre aprovechan mucho de eso, no solo para viajar y para venir en sitios tan lindos como Chile, pero también para aprender cosas que allá podríamos tener menos y aprender más. Entonces hay este conjunto de motivaciones que siempre generan mucho flujo de gente, de personas. Sobre todo porque Chile también es un laboratorio natural. Absolutamente. Eso es el primer tema porque nosotros
seguimos y tenemos esta historia tan larga de colaboración porque acá todo es mucho más natural que en Europa por la historia que tenemos diferente, que nosotros siempre vivimos en las montañas. Acá se vive menos en las montañas donde hay pendiente porque hay más espacio en la llanura. Entonces las dinámicas son completamente diferentes y eso nos permite entender mucho más mejor lo que pasa en las montañas. Porque como dices tú, es un laboratorio a cielo abierto. Ahora dejé a Miguel sin hablar. No, no te preocupes. Ningún problema. Yo estoy fascinado. Termino su trabajo, colega. No, agradecer, yo creo que con eso igual vamos ya cerrando un poco lo que es la explicación de este proyecto y también volver a reiterar a quienes nos escuchan que el doctor Pico estará dictando el curso Dinámica de Ríos de Montaña, que está organizado por el Núcleo de Investigación en Riesgos Naturales y Antropogénicos de la Universidad Austral de Chile. Agradecemos la presencia de los dos académicos, Lorenzo y Galo. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros aquí en Comuna 13 conversando sobre esta importante investigación. Gracias a usted. Muchas gracias, colegas. Un gusto, que tengan un muy buen día. Gracias, los vamos a estar esperando, porque yo entiendo que en el contexto de las investigaciones que están realizando hay programadas nuevas visitas, hay nuevas actividades en terreno, la investigación continúa sobre esta materia, Galo. Sin lugar a dudas, y quería cerrar esto solamente diciendo que los grandes temas de futuro, Miguel, son el agua, ¿Sí? ya, sin lugar a dudas, en un contexto de cambio climático. Por lo tanto, es evidente que la pertinencia, ¿verdad?, y el interés que existe, ¿verdad?, es total. Por lo tanto, es obviamente una temática que vamos a continuar empujando, y a mí no me cabe la menor duda que la colaboración va a seguir muchísimo más tiempo. Así Perfecto. que eso, muchas gracias. Nosotros vamos a estar aquí esperándolos para difundir las inquietudes, los hallazgos, los descubrimientos. Gracias, Galo, gracias, Lorenzo.